Vamos a utilizar la segunda fuente. Entonces, para obtener el voltaje entre los puntos A y B debido a la segunda fuente, ahora vamos a considerar la fuente de 20 volts, que es fuente de voltaje. Entonces, recuerden que este sería un cortocircuito y este sería un circuito abierto. Y ya se vio que al momento de que se tiene un circuito abierto entre las terminales donde estaba la fuente de corriente, no vamos a utilizar a la impedancia 4 y la impedancia 5, las vamos a quitar y por lo mismo los acoplamientos. Y entonces, para obtener el voltaje entre los puntos A y B, cuando la fuente es ahora de voltaje de 20 volts, este sería el circuito que queda para analizar. Nuevamente tenemos dos mallas, en donde la malla 1 es donde está la impedancia, donde vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B. Y del circuito, el voltaje entre los puntos A y B debido a la segunda fuente sería igual a la impedancia 8 por su corriente, 8, y la corriente que se le asignó a la impedancia 8 es donde está la corriente de la malla 1, llevan la misma dirección. Entonces podemos decir que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente va a ser igual a la impedancia 8 por la corriente de la malla 1. Lo que vamos a hacer ahora es determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas, y tenemos que, para la impedancia 1, identificamos cuántos elementos pasivos forman la malla 1 y los sumamos. Sería Z2 más Z2 más Z3 más Z6 más Z7 más Z8. Y después analizamos si entre esos elementos hay acoplamientos, y aquí tenemos un acoplamiento entre el 2 y el 3, y entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y hay que verificar cómo es ese acoplamiento. Y recorremos a la impedancia 2 y a la impedancia 3 con la corriente de la malla 1. La corriente de la malla 1 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, es positiva. La corriente de la malla 1 va hacia continúa con su trayectoria y va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda, sería negativo. Más por menos nos da menos la impedancia mutua, 2, 3. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, tenemos que es 42 menos I, y son ohms. Después habría que calcular la impedancia propia de la malla 2, y entonces para la impedancia propia de la malla 2 tenemos que ubicar los elementos que forman la malla 2, que en este caso son Z1, y sumarlos sería Z1 más Z2 más Z3. Como tienen acoplamientos, entonces escribimos más dos veces, analizamos primero a Z1 y lo recorremos con la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 2 va hacia la izquierda, y la corriente asignada a la impedancia 1 va hacia la izquierda, es positivo. La corriente de la malla 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 va también hacia la derecha, es positivo. Más por más nos queda más la impedancia mutua 1, 2. Ahora vamos a analizar el 1, 3. Tenemos que la corriente de la malla va hacia la izquierda, y la corriente de la impedancia 1 que se le asignó también va hacia la izquierda, es positivo. Continuamos con la trayectoria, y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda. Sentidos contrarios es negativo. Más por menos nos daría menos la impedancia mutua 1, 3. Por último, la impedancia 2, 3 mutua, entonces lo recorremos. La corriente de la malla va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, es positivo. Continuamos con la trayectoria, y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda, es negativo. Más por menos daría menos la impedancia mutua 2, 3. Se sustituyen datos, se hacen operaciones y nos queda 15. Por último, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Entonces, primero hay que identificar los elementos que quedaron entre la malla 1 y la malla 2, o que están en medio de la malla 1 y de la malla 2, que en este caso es Z, la impedancia 2 y la impedancia 3. Los recorremos con las corrientes de las mallas 1 y 2. La corriente de la malla 1, cuando pasa por la impedancia 2 y por la impedancia 3, va, va hacia la derecha, y la corriente de la malla 2, cuando pasa por la impedancia 2 y la impedancia 3, también va hacia la derecha. Como las corrientes de malla van en la misma dirección, entonces dejamos a la impedancia 2 y a la impedancia 3 como positivas. Después analizamos si entre esos dos elementos hay un acoplamiento, y si lo hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y recorremos a cualquiera de los dos elementos que están acoplados con la corriente de la malla 1, y al otro elemento con la corriente de la malla 2. En este caso voy a recorrer con la corriente de la malla 1 a la impedancia 2. La corriente de la malla 1 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha, es positivo. La corriente de la malla 2 va hacia la derecha, y la corriente asignada a la impedancia 3 va hacia la izquierda, es negativo. Más por menos nos daría menos la impedancia mutua 2, 3. Como no hay más, cerramos paréntesis,
Y ahora hay que analizar si existen acoplamientos en los cuales se puede decir que uno de los elementos que están acoplados puede ser recorrido por la corriente de la malla 1 y el otro elemento por la corriente de la malla 2. Y en este caso tenemos a Z12 y a Z13. Entonces iniciamos con Z12 y se puede ver que la corriente de la malla 2 no tiene problema para circular por la impedancia 1 y por la impedancia 2, pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, así asignamos las corrientes de malla y analizamos corriente de la malla 1 con la dirección asignada a la impedancia 2, van en la misma dirección, positivo. Corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la corriente de la impedancia 1 van en la misma dirección, es positivo, más por más nos queda mal, la impedancia mutua 1, 2. Y ahora habría que analizar la impedancia mutua 1, 3. De nuevo, la corriente de la malla 2 puede circular tanto por la impedancia 1 como por la impedancia 3, pero la corriente de la malla 3 solo por la impedancia 3. Entonces, analizamos la dirección que lleva la corriente de la malla 3 con respecto a la dirección de la corriente de la impedancia 3, van en direcciones contrarias, negativo. Y ahora analizamos la corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 1, van en la misma dirección, positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 1, 3. Sustituyendo datos y realizando operaciones, nos queda que la impedancia mutua entre las mallas 1 y 2 va a ser igual a 11 más 3i. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de malla y tenemos que es lo que vale Z11, que es 42 menos i, por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que en este caso es 11 más 3i, por la corriente de la malla 2. Recuerden que las ecuaciones de malla se igualan únicamente a fuentes de voltaje porque tenemos impedancia por corriente es igual a voltaje. Entonces analizamos la malla 1 y verificamos si en toda su trayectoria hay una fuente. Si tenemos una fuente es de voltaje. Y entonces vamos a escribirla del otro lado de la expresión por llevar la misma dirección la corriente de la malla y la fuente como positiva y sería igual a 20, el valor de la fuente de voltaje. Después tenemos la ecuación 2 de la malla 2 que sería Z21 que es igual a 1, 2 y sería 11 más 3i por la corriente de la malla 1 más el valor de Z22 que para este caso es 15 por la corriente de la malla 2 y de nuevo analizamos si en la malla 2 hay fuentes. Si tenemos una fuente, si es de voltaje, entonces le escribimos el valor del lado derecho de la expresión. Como lleva la misma dirección mi corriente de malla con respecto a mi fuente, lo dejamos positivo y es 20. Ahora lo que hay que hacer es calcular el valor de la corriente de la malla 1 porque es la que necesitamos para obtener el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente. Lo hacemos a través de determinantes y nos queda que la corriente de la malla 1 va a ser igual a 0.16843 menos 0.08949i y son amperes. Como ya tenemos la corriente de la malla 1, la sustituimos en la ecuación y por lo tanto el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente va a ser igual a 3.3686 menos 1.7898i y son volts.